Arquitectos, vamos a comenzar con la última actividad. Les pido por favor que tomen asiento. Muy bien, entonces, es momento de tratar la economía para arquitectos, claves para pensar la construcción, el rol de los arquitectos en una economía inestable. Disertarán el licenciado Gastón Utrera, presidente de Economic Trends de Córdoba. Moderará la charla el arquitecto Gerardo Montarulli de Mendoza, expresidente de Federación y hoy actual vicepresidente de la Federación Panamericana. Buenas tardes a todos. Bueno, hay algo importante, es que la Federación se ha impuesto desde hace muchos años, en años impares, a hacer estos congresos donde los arquitectos no le hablamos a los arquitectos, sino que buscamos personalidades de otras disciplinas que podamos encontrar realidades que nos sirvan y que acompañen el hacer de nuestro como profesionales. Por eso hemos llamado, además del doctor Terrile, que acaba de dar su charla, a Gastón Utrera. Voy a hacer un resumen de su currículum para establecer que él es fundador y presidente de Economic Trends, sociedad anónima. Ha diseñado y ha puesto en marcha varios proyectos de generación y difusión de estadísticas sectoriales, como el Observatorio de Actividad Metalúrgica de Córdoba, de tecnología de clúster, centros de contacto, de autotransporte de carga. Ha diseñado también sistemas estadísticos de expendio de combustibles, de la industria del calzado, también con sistemas estadísticos de la competitividad industrial y el sistema estadístico de costo de la construcción privada, algo que a nosotros nos interesa y que seguramente le vamos a hacer algunas preguntas. Ha hecho proyectos de investigación en el Fondo de Análisis Económico de la Construcción, el Foro de Análisis Económico de Autotransporte de Cargas. Es profesor de análisis macroeconómico para la dirección de empresas de la Escuela de Negocios de la Universidad del Siglo XXI y en el marco económico para la gestión en la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y es autor de libros como el de Macroeconomía para no economistas, Cómo sobrevivir en una economía en crisis y la inflación, algo que nos va a venir muy bien. Así que bueno, bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Vamos directo a lo que nos interesa, a tratar de pensar algunas cuestiones importantes de la economía argentina, vinculadas al sector de la construcción y a la profesión de la mayoría de ustedes, relacionada con la arquitectura.
y vamos a dejar tiempo para después para tener un ida y vuelta y poder pensar juntos en voz alta acerca de cuestiones que sean interesantes para ustedes. Una primera clave de análisis. A ver si funciona esto. Primera clave de análisis, no se preocupen por ese gráfico, en el fondo es muy simple, eso está desde 1900 hasta el último año completo, que es 2018, en la línea negra la evolución del PBI, es decir, de toda la producción de Argentina, y en la línea roja el PBI del sector de la construcción. Lo primero que ustedes van a ver ahí son ciertas áreas sombreadas de grises, eso está marcando las recesiones de la construcción, es decir, los periodos que están marcados de gris son los periodos en que la actividad de la construcción cayó. Si ustedes se ponen a contar, seguramente muchos ya han empezado a hacerlo, hay 15 de esas barritas grises, es decir, 15 recesiones en 119 años, si contamos de 1900 a 2018 inclusive, es decir, un poco más de un siglo, 15 recesiones, algunas de ellas muy fuertes, ustedes pueden ver ahí caídas muy grandes, como la caída de finales o principios de los 80, o prácticamente todos los 80, y pueden ver también algunas recesiones prolongadas. Con lo cual, primer dato de contexto para una profesión como la de ustedes es: ustedes están en un sector que es particularmente volátil, en una economía que es particularmente volátil. No hay muchas economías en el mundo donde haya 15 recesiones a lo largo de poco más de 100 años. La construcción en general en el mundo tiende a ser más volátil que el resto de los sectores de actividad, pero eso se combina en Argentina con vaivenes mucho más grandes, mucho más frecuentes de la economía en general, y eso es algo con lo que ustedes en su profesión naturalmente tienen que lidiar. Esta otra forma de ver lo mismo, pero haciendo una especie de zoom en los últimos años, esto va desde enero de 2011 en adelante, y la variable que está ahí es el empleo, la cantidad de empleados registrados en la construcción, y podemos ver entonces cómo estos vaivenes son muy grandes y muy frecuentes también en periodos cortos de tiempo, que esto puede perderse en un gráfico como el anterior de más de 100 años. La última partecita en ese gráfico de 100 años parecía como si fuera casi una línea horizontal, es decir, con pocos vaivenes. Cuando uno hace un zoom ahí, se acerca y empieza a mirar, hemos tenido crecimiento, caída, casi todos los años, con cierto patrón en el cual en los años electorales había crecimiento de la actividad de la construcción y en los años no electorales caída del sector de la construcción. Eso en economía se llama ciclo político de la economía, eso existe en el mundo, no es ninguna novedad. En los años de elecciones los países, los gobiernos tratan de impulsar la economía, y en los años de no elecciones hay que ajustar ciertas cosas justamente por los excesos del año de elección. Pero en el caso de los países más normales, más estables, esos vaivenes de la economía casi son imperceptibles, es decir, tiene que venir un econometrista, tiene que venir un economista especializado en estadística para encontrar y para chequear a ver si encuentra algún patrón que relacione las elecciones con los movimientos de la actividad económica. En Argentina se imaginarán que no hace falta que venga un econometrista a decirnos que ustedes seguramente pueden identificar el crecimiento de la construcción muy fuerte en 2011 con la elección presidencial de ese año, luego caídas, algo de recuperación en 2013 con la elección legislativa, luego caídas, aumento de la actividad de la construcción en el año 2015, caída muy grande en 2016 y crecimiento posterior. 2018 es el único año de los últimos en donde, sin haber habido una elección, siguió manteniéndose relativamente alta la actividad de la construcción, y tiene que ver con esto, que es otra forma de ver también esta inestabilidad. Y hay algo que hicimos aquí en Córdoba junto con la UOCRA, que es identificar de los datos de empleo formal a qué empresas, de qué empresas provienen los distintos registros de empleados, para tratar de separar las empresas que se dedican a obra pública del resto y poder separar entonces qué parte del empleo formal está ocupado en obras privadas y en obra pública. Cuando hicimos esto en abril de 2016,
66.9%, 67% del empleo estaba en obra privada en Córdoba y 33.1% estaba en obra pública, y en abril de 2019, justo 3 años después, era exactamente al revés. Era la obra pública efectivamente la que estaba sosteniendo el nivel de actividad. En algunas provincias más que otras, obviamente. Nosotros acá en Córdoba vimos cómo se sostuvo más todavía la actividad de la construcción traccionada por la obra pública durante prácticamente todo el año pasado y comienzos de este año, y ahora se empieza a sentir la caída en los distintos lugares del país, incluyendo Córdoba, y eso explica esa caída que veíamos del empleo en la construcción durante los últimos meses. Pero no todos son desafíos para ustedes vinculados a una economía tan inestable, que tiene tantas recesiones, tantos movimientos bruscos de la actividad económica, de la construcción y del empleo en la construcción, tanto cambio de obra pública versus obra privada. También hay grandes oportunidades. Una gran oportunidad es algo que, por supuesto, tiene un sesgo negativo porque es un problema muy serio de Argentina, pero que como contracara implica para todos ustedes, o para la mayoría de ustedes, una gran oportunidad, que es un déficit habitacional en Argentina enorme. Esto es algo que hemos estudiado en profundidad con la Cámara Argentina de la Construcción en Córdoba y para todo el país, usando datos disponibles de la encuesta permanente de hogares, porque el dato de los censos queda viejo cuando uno está en 2019 y el último censo fue en 2010. La encuesta permanente de hogares se hace todos los trimestres, cubriendo gran parte de la población del país, y eso permite ver, como ahora en breves momentos vamos a ver cómo evolucionó el déficit habitacional, pero además algo muy importante, cómo es y cómo evolucionó el déficit habitacional en distintos segmentos socioeconómicos, porque las soluciones a ese déficit habitacional es diferente si el hogar es pobre o si el hogar es no pobre. Las soluciones habitacionales van a ser diferentes y el involucramiento de cada uno de ustedes seguramente va a ser diferente, porque son distintos segmentos de mercado con distintas necesidades. Bueno, esa es la última estimación del déficit habitacional en Argentina. Son 3.142.000 hogares en todo el país que o viven en una vivienda precaria, que por lo tanto genera la necesidad de una nueva vivienda para reemplazar una vivienda que no tiene condiciones, que no genera condiciones de vida digna y que no es recuperable directamente hacia otra vivienda. Hogares que viven en situación de cohabitación, es decir, que hay más de 2 hogares, más concretamente más de 2 familias en una misma vivienda. Entonces computamos acá desde la segunda en adelante, es decir, la segunda, cuando hay 2 hogares, hace falta una vivienda, es decir, computamos un hogar que tiene déficit habitacional, por más que la situación la están compartiendo obviamente los 2 hogares, pero a los fines de pensar a la magnitud del problema, ahí hace falta una vivienda. Si viven 3 familias o 3 núcleos familiares en una vivienda, están faltando 2 viviendas y así sucesivamente. Entonces hogares residiendo en vivienda precaria, hogares en situación de cohabitación y hogares en situación de hacinamiento, definido como más de 2 personas por habitación dormitorio en esa vivienda. Esa situación, por supuesto, no requiere una vivienda adicional, como en los otros 2 casos, necesita en todo caso habitaciones adicionales. Pero después, cuando uno mide la magnitud del problema, y si le quiere poner números en cuanto a cuál es la inversión necesaria o cosas por el estilo, puede convertir esos números de alguna manera que sean sumables. Por ejemplo, cuántos metros cuadrados hace falta, computando los metros cuadrados de la vivienda para reemplazar la vivienda precaria, de la vivienda para resolver el problema de cohabitación y los metros cuadrados de las habitaciones adicionales para solucionar el problema de hacinamiento. Si uno abre esos números en esos 3 niveles, los 3.142.000 se abren de esa manera, ustedes pueden ver ahí que el problema del hacinamiento es muy grande, con lo cual en términos de cantidad de viviendas, la cantidad de viviendas totales que hay que construir son menos de los 3.100.000. En el caso de los hogares pobres, donde hay 1.342.000 hogares que, teniendo déficit habitacional de alguna de esas 3 características, tiene ingresos totales por debajo de la línea de pobreza, si definimos un hogar pobre, la cantidad de viviendas equivalentes, es decir, si computamos las viviendas para reemplazar las viviendas precarias, las viviendas para solucionar el problema de cohabitación
y las habitaciones adicionales medidas como proporción de vivienda, como cantidad de viviendas, si una vivienda social, número redondo de 55 metros, y cada habitación dormitorio, redondeamos que tiene 10 metros cuadrados, una habitación, un hogar que necesita solucionar su problema de hacinamiento necesita 10 sobre 55 viviendas equivalentes. Esa es una forma de sumar todo con una unidad de medida común de las viviendas equivalentes. Es decir, sumar todos los metros cuadrados y transformarlos en cantidad de viviendas. Si son sociales, podría ser, por ejemplo, el número 55 metros cuadrados. Quedarían ahí unas 860.000 viviendas equivalentes. Quiere decir que si uno hiciera un plan de vivienda social para Argentina y tratara de solucionar esto a 10 años, tendría que construir 86.000 viviendas por año. Para que al final del periodo no haya déficit habitacional en los hogares pobres, habría que construir un poco más de las 86.000 por año, porque además hay crecimiento demográfico. Y si nos pasa la tragedia que nos viene pasando, que como ya vamos a ver que la pobreza se va extendiendo, es decir, hay movilidad social descendente, hace más cuesta arriba todavía, porque hay que construir las viviendas no solo para solucionar la foto de la primera barra de la izquierda, sino además hay que construir viviendas adicionales porque la población va creciendo y además porque más hogares se van pasando al grupo de los hogares pobres. Para que tengamos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, ese segmento de hogares que tiene déficit habitacional y que está por debajo de la línea de pobreza, si volvemos para atrás, tenía un ingreso promedio de 13.600 pesos por hogar a valores de hace un año, del tercer trimestre de 2018. Sí, es un valor pequeñísimo para solucionar un montón de problemas, ni hablar para solucionar el problema de la vivienda. 13.600 no es el nivel de ingreso que separa un grupo de otro, es el nivel de ingreso promedio que tiene ese grupo de hogares. En el otro extremo tenemos hogares que tienen ingresos por encima de 4 veces la línea de pobreza, para los cuales en principio no deberíamos preocuparnos demasiado desde el punto de vista de políticas públicas, por ejemplo, porque podríamos pensar que ahí esos hogares podrían solucionarlo por el mercado. Desde el punto de vista de ustedes es un segmento relevante porque ese es un segmento justamente al que se les pueden vender viviendas, pero ahí la problemática es otra. En todo caso, la problemática del acceso al crédito hipotecario, de las tasas de interés, de la conveniencia de esos hogares como inversores teniendo en cuenta el costo en dólares, algo que seguramente después vamos a analizar. Ahí puede haber perfectamente, bueno, eso en realidad son hogares que tienen un déficit habitacional, con ese nivel de ingresos seguramente no tienen una vivienda precaria, pero pueden estar en una situación de cohabitación o pueden estar en una situación de hacinamiento, en realidad, que tienen una vivienda que es demasiado pequeña para las necesidades de ese hogar. Y los dos segmentos intermedios probablemente sean los más difíciles de resolver, o no sé si los más difíciles de resolver, los que pueden tener una dificultad mayor a la que podríamos imaginarnos de entrada, porque son hogares que seguramente no calificarían para una vivienda social y que probablemente se quedan afuera del mercado, especialmente en momentos de costo alto de la vivienda, cuando se separan los costos de construcción de los salarios promedios, como ya vamos a ver, y cuando las tasas de interés son altas y cuando no hay mucho acceso al crédito, probablemente en esos segmentos queden más complicados que cualquiera de los otros dos. Con lo cual ahí claramente hay tres problemáticas distintas en torno a un problema de fondo común que es el déficit habitacional. Hay una cosa que no tenemos que confundir y que muchas veces se mezcla en las discusiones, que es el déficit habitacional por un lado y el régimen de propiedad de la vivienda por el otro. Muchas veces estamos hablando de la vivienda y estamos hablando simplemente de hogares o familias que no tienen vivienda propia y estamos pensando mecanismos para que pueda acceder a la vivienda propia. Un hogar que no tiene vivienda propia puede tener un déficit habitacional y puede no tenerlo. Y un hogar que tenga déficit habitacional puede no ser propietario de su vivienda y puede ser propietario de su vivienda. Es decir, un hogar que es propietario de su vivienda y su vivienda es precaria, o es propietario de su vivienda y su vivienda le queda chica para la necesidad de la familia, es propietario de su vivienda pero tiene déficit habitacional. Y un hogar que no tenga propiedad de la vivienda, que alquile una vivienda, puede tener una vivienda que no es precaria, que no comparte con ningún otro núcleo familiar, o sea, no hay cohabitación, y que además sea lo suficientemente grande para que la familia viva bien, sin tener situación de hacinamiento, con lo cual
No hay ningún déficit habitacional ahí que solucionar, pero sí podríamos pensar que puede llegar a tener sentido hacer algo para facilitarle el acceso a la vivienda. Ese hogar también podría decir, no, yo podría tenerlo, pero no quiero, prefiero tener mi capital invertido en cualquier cosa y alquilar, hasta podría ser eso. Ocurre en algunos casos en niveles socioeconómicos altos, gente que tiene empresas y que prefiere tener su dinero funcionando y alquilar y no tenerlo hundido en una vivienda que para sus pretensiones o sus necesidades puede ser un capital muy grande. Con lo cual son situaciones distintas y una forma simple de verlo es ver los números que teníamos recién cruzados de esta manera: las filas propietario no propietario, las columnas con déficit habitacional o sin déficit habitacional. Los 3 millones de hogares, no coincide el número con el gráfico, por algunos que falta información y no es posible clasificarlos propietarios o no propietarios, pero conceptualmente de los 3 millones y pico de hogares que tienen déficit habitacional, la primera columna, 1.500.000, prácticamente la mitad son propietarios y otra mitad son no propietarios. Desde el punto de vista del problema del déficit, toda esa columna es un problema, es una cuestión a resolver. Y el segmento que está arriba a la derecha, sin déficit habitacional y propietario, es el que podríamos decir, bueno, no hay nada que discutir, por lo menos como problemática social. No tiene déficit habitacional, además es propietario, pero sí podríamos discutir algo sobre el segmento que está abajo a la derecha, que no teniendo déficit habitacional, es decir, no formando parte de la problemática anterior, no es propietario y podríamos considerar si tiene sentido hacer algo para que sea propietario de su propia vivienda. Entonces, son problemáticas diferentes desde el punto de vista de la actividad profesional de ustedes. El déficit habitacional indica que hay viviendas a construir. La situación de no propietario sin tener déficit habitacional puede llevar a tener a alguien ahí al que uno pueda venderle una vivienda nueva, también podría comprar una vivienda usada, pero de generarle una vivienda nueva o ayudarlo en su propio proyecto de construcción. Y el otro segmento que queda ahí, en todo caso, para venderle una segunda vivienda, para venderle otro tipo de cosas, porque su problema o su situación habitacional la tiene resuelta. Bueno, y ahí está lo mismo puesto en porcentajes. 53.9% podríamos decir tiene resuelto su problema, no tiene déficit habitacional y es propietario. 24.9% de los hogares en todo el país no tiene déficit habitacional, pero podríamos considerar que hay algo ahí para discutir, para ver si podemos ayudarlo a acceder a su propia vivienda. Y 21.2% de los hogares en todo el país tiene déficit habitacional y tendremos que pensar algo para hacer al respecto. Esta es la evolución durante los últimos 10 años del déficit habitacional en Argentina. Ahí en cada uno de los años medimos cuántos hogares viven en vivienda precaria o en situación de cohabitación o en situación de hacinamiento y calculamos cuántos son en proporción al total de hogares en el país. Esa es una forma de medirlo teniendo en cuenta que este es un fenómeno que se mueve en el tiempo, no solo por lo que ocurre en el mercado de la vivienda, sino por crecimiento demográfico. Si pusiéramos acá la cantidad de hogares con déficit, casi con seguridad va para arriba, aun cuando el problema vaya perdiendo magnitud, simplemente porque cada vez más, porque la población es cada vez más grande y la cantidad de hogares es cada vez más grande. Cuando uno lo pone en términos porcentuales, está aislando ese efecto demográfico. Ahí falta una de las barritas, ustedes verán en 2015, el apagón estadístico de INDEC, la EPH no estuvo disponible como sí lo estuvo disponible en todos estos otros años. Y lo que vemos ahí es, primero, una buena noticia: el déficit habitacional en Argentina bajó del 26.5% en 2008 al 21.5% en 2018, 5 puntos porcentuales en 10 años. Ahí viene la noticia no tan buena. 5 puntos porcentuales en 10 años. Para eliminar el 21,5% que queda, ¿cuántos años faltan? Número rápido, 40 años. No está tan bueno. Hay un problema acá que persiste. La reducción del déficit habitacional que se produjo en los últimos 10 años no ha sido muy acelerada, porque si uno lo proyectara en el tiempo, harían falta 40 años para solucionar este problema. Pero cuando lo abrimos ahora y lo segmentamos de nuevo, ya no en esos 4 grupos que tenemos en el primer gráfico, sino en 2, hogares pobres y no pobres, para no complicar el análisis. Estos son los hogares pobres,
el déficit cayó del 61.1% de los hogares pobres que tenían déficit habitacional en 2008 al 45%. Primera noticia buena. Segunda no tan buena, 2/3 de esa caída se produjo en los 3 primeros años del periodo. En el resto la reducción fue muy lenta, con lo cual si proyectáramos esto en el tiempo, la reducción de este problema, la solución de este problema empieza a llevar ya muchas décadas. Es decir, pasó algo entre 2008 y 2010, 2011, que redujo el déficit habitacional de vivienda en los hogares pobres de Argentina, algo que no ocurrió en la misma magnitud en el resto del periodo. Pero acá ocurre algo interesante, que es, claro, estamos midiendo, estamos estimando, o estamos sacando una foto que está todo el tiempo movida. ¿Por qué? Porque de un año a otro se modifica el fenómeno que nos interesa del déficit habitacional en sí mismo, por lo que ocurre en el mercado de vivienda, se mueve la cantidad de hogares porque hay en general crecimiento demográfico y los hogares se están moviendo de grupo socioeconómico. Es decir, si ordenamos un año todos los hogares, ustedes hogares pobres pónganse acá, ustedes hogares no pobres pónganse acá, y vemos cómo está el déficit habitacional en cada uno, en cada grupo, cuando lo hacemos al año siguiente, un grupo de hogares se cambió de grupo. Y nos puede mover el déficit habitacional solo porque se movieron hogares que eran no pobres en el primer año y en el segundo año se transformaron en pobres, y esos hogares tenían déficit habitacional, pasan a sumar déficit habitacional en el otro grupo, no porque se haya agrandado el problema ahí, porque se cayeron hogares. Se fueron hogares del segmento no pobre a pobre con su déficit o sin su déficit, pero se fueron con su situación a otro grupo y nos movió la foto. Entonces, cuando sacamos la foto cada año, ya no midiendo el déficit como porcentaje dentro de los hogares pobres, sino como cantidad de hogares pobres que tienen déficit como porcentaje de los hogares totales, es decir, ya no lo medimos como porcentaje dentro del grupo, sino como porcentaje del total, la imagen es distinta. 6,8% de los hogares en 2008 eran pobres y tenían déficit habitacional, y 10 años después los hogares pobres con déficit habitacional eran el 9,2%. ¿Cómo se entiende esto? Que parece algo complejo estadísticamente, es muy simple. Se puede entender con estas dos figuras. En 2008, el 11,1% de los hogares era pobre, el 6,8% de todos los hogares, además de ser pobres, tenía déficit, y el 6,8% era el 61,1% del 11,1%. Es decir, 61% de los hogares pobres tenía déficit, y eso representaba 6,8% del total de los hogares. 10 años después, los hogares con déficit dentro de los pobres no era 61, sino 45. Uno dice, che, qué bien, bajó de 61 a 45, pero los pobres ya no son 11, son 20,4. Es un porcentaje más chico sobre un universo de hogares más grande. Es un porcentaje de hogares con déficit más chico dentro de los hogares pobres, pero los hogares pobres son el doble, siendo números redondos. Es decir, mientras vamos achicando el déficit habitacional dentro del segmento, el segmento se va haciendo cada vez más grande. Metemos más casas y viene más gente, si lo quisiéramos poner de alguna manera. Es decir, el esfuerzo de construir casa se agranda porque más hogares van pasando al segmento en el cual, si tienen déficit habitacional, casi no tienen posibilidad de solucionarlo, no por un problema del mercado de vivienda, por un problema social más grande que el de una movilidad social descendente. Eso ha estado pasando en Argentina, y eso ha estado pasando en la mayoría de las provincias a las que pertenece cada uno de ustedes. Uno podría decir, bueno, ok, claro, entiendo lo que puede estar ocurriendo. Por ejemplo, un gobierno nacional que destina fondos a la vivienda social, pero claro, que va corriendo contra algo que se va agrandando en el tiempo, pero tal vez asignó los recursos en los lugares donde ese problema era más crítico. El gráfico siguiente sirve para ver que eso no es así. Puede parecer muy complejo, pero ahora en 2 segundos se van a dar cuenta ustedes que es muy simple. Cada uno de esos puntos en el eje horizontal es uno de los 32 aglomerados urbanos que releva INDEC con la encuesta permanente de hogares. La burbujita blanca
representa para cada aglomerado qué porcentaje del total de hogares de ese aglomerado era en 2008 pobre y tenía déficit habitacional. Y la burbujita negra es lo mismo para 2018. ¿Qué quiere decir esto? Que si pensáramos que durante ese periodo, durante esos 10 años, los fondos nacionales se asignaron a los lugares donde el problema del déficit habitacional en hogares pobres era de mayor magnitud, es decir, si lo hubiera asignado con cierto criterio de eficiencia, la dispersión de los puntos negros tendría que ser menor que la de los puntos blancos. En el extremo, si pensáramos una estrategia donde ponemos los recursos de manera tan eficiente que atacamos los lugares de mayor déficit, nos tendría que quedar las burbujas negras en una línea horizontal. Pusimos más fondos donde el problema era más grande y por lo tanto acercamos la situación de los aglomerados que estaban peor para que disminuyera la diferencia entre los aglomerados. Las burbujas negras, visualmente rápido, ustedes se dan cuenta, tienen la misma dispersión que las blancas, quiere decir que el criterio de asignación de recursos no fue con un criterio de eficiencia, sino que fue con algún otro tipo de criterio que probablemente ha sido político, puede ser de distinta índole, pero claramente no se redujo esa dispersión. Y ahí hay 4 aglomerados urbanos que por su tamaño puede ser interesante que los analicemos ahora, no porque sean más importantes que cualquiera de los otros, son iguales importantes, pero fíjense, son 4 aglomerados urbanos donde la burbuja negra está arriba de la blanca. Quiere decir que en 2018 el porcentaje de hogares pobres con déficit habitacional sobre el total de hogares de ese aglomerado fue más grande que en 2008. El problema de nuevo es que estamos con una foto que se mueve. ¿Cuánto de eso se debe a que no se invirtió suficiente y cuánto de eso se debe a que se agrandó tanto el problema de la pobreza que terminó arrastrando el problema? Es decir, hasta uno podría haber construido vivienda que en tal cantidad que en caso de mantener los niveles de pobreza el déficit habitacional en hogares pobres se hubiera reducido, pero se agrandó tanto la pobreza que se agregaron tantos hogares que el problema terminó agrandándose. Con lo cual estamos ante un problemón que excede el déficit de vivienda. Acá no lo traje para no abrumarlo con gráficos, pero se lo cuento. Cuando uno piensa en los hogares que son pobres, los hogares que tienen déficit de vivienda, que de alguna manera estuvimos jugando con esos dos grupos, y los hogares que tienen déficit de empleo, que tienen integrantes del hogar desocupados o ocupados en negro, uno puede empezar a pensar estrategias a 3 bandas. Decirle a cualquier gobierno que venga, miren, estas son las viviendas que hacen falta para solucionar el problema del déficit habitacional en hogares pobres. Esta es la cantidad de empleo que se puede generar construyendo esas viviendas, una actividad muy mano de obra intensiva. Y esta es la cantidad de hogares que dejarían de ser pobres si sus integrantes consiguieran empleo en el sector de la construcción. Cuando uno hace esa simulación, encuentra que el poder que tiene la construcción, y en particular la construcción de viviendas, para reducir la pobreza es enorme. Es más, es desproporcionado con relación al tamaño del sector de la construcción. Uno puede medir esto y llega a la conclusión que de todos los hogares pobres en Argentina, esto también se mueve mucho de un trimestre a otro, pero alrededor del 40% son hogares que, si sus integrantes, que están desocupados o ocupados en negro, obtuvieran un empleo en blanco en el sector donde trabajan, si es que están empleados en negro, o en el que trabajaban antes de quedar desocupados, si están desocupados, cuando uno computa sus ingresos nuevos, pasan a estar por encima de la línea de pobreza. Es decir, 40% que podríamos decir, esos salen de la pobreza si la economía generara suficiente empleo. Un cuarto de eso lo puede generar la construcción. Es decir, cuando uno calcula los empleados que están en la construcción en negro, ¿qué pasaría si pasaran a estar en blanco? Y los empleados y los trabajadores que están desocupados, pero cuyo trabajo previo antes de quedar desocupados era en la construcción, ¿qué pasaría si todos ellos obtuvieran empleo en la construcción? Desaparece un cuarto de esos hogares cuya pobreza está generada por la falta de empleo, de un sector que no es el 25% de la economía, no es ni siquiera el 10% de la economía. Es decir, su impacto en términos sociales es enormemente más grande que su impacto económico
propiamente económico, medido como PBI, como actividad económica. Tiene un potencial muy grande para reducir la pobreza. Con lo cual, pensar estrategias para bajar el déficit habitacional en los hogares pobres no solo es un tema vinculado con el déficit habitacional, sino que puede ser una estrategia para generar empleo y para reducir la pobreza. Por supuesto, si pensamos estrategias para bajar el déficit habitacional en los hogares no pobres, también se genera impacto en el empleo, obviamente, y en reducción de la pobreza. Por eso, en cualquiera de los dos grandes segmentos que pensemos hay un potencial de impacto social positivo enorme. Esto es lo mismo que veíamos recién para los hogares no pobres. La reducción del déficit del 22% de los hogares no pobres con déficit habitacional en 2008 al 15,5% en 2018, pero con parte de la reducción durante los primeros años, bueno, y después una reducción adicional durante los últimos años. ¿Cuál es el problema acá? ¿Y cuál es la oportunidad? Porque de nuevo estamos viendo problemas serios de la economía y de la sociedad argentina, de nosotros como país, y al mismo tiempo como contracara un potencial muy enorme, muy grande para el sector de la construcción y para ustedes como arquitectos. Bueno, un gran problema es que a lo largo de los años, después de la crisis de 2001, perdimos los créditos hipotecarios. Los créditos hipotecarios solo para la vivienda eran el 3,7% del PBI en el año 2000 y llegó a ser 0,33% en 2016. Es decir, desapareció el crédito hipotecario. En 2016, volver al nivel relativo de 2000 implicaba multiplicar por 10 los créditos hipotecarios. Para llegar al 3,70 contra, no sé, Chile debe tener 15%, arriba de 10, capaz que más todavía. Es decir, estamos diciendo volver a la situación que teníamos en los 2000, que era ínfima comparada no con países europeos, con países de la región, pero ya volver a eso implicaba multiplicar por 10 el stock de crédito hipotecario. Bueno, subió muy fuerte en 2017 y fundamentalmente en 2018, ustedes lo saben, el boom de los créditos UBA, pero eso se frenó. Esa es la evolución del stock de los créditos UBA, venía creciendo al 61% anualizado, es decir, venía explotando, y en el último año creció 10%. Porque claro, creció 10% un stock que se ajusta por inflación, o sea que en realidad está cayendo. Es decir, si el saldo que cualquiera de ustedes y todos los que hayan sacado créditos hipotecarios UBA se va actualizando por inflación, para que el stock total crezca nada más que 10% en un contexto donde la variable que ajusta subió 50%, es que en realidad se están cancelando créditos hipotecarios, no se están dando nuevos, y entonces la inflación solo los va inflando, pero muy poquito, es decir, desapareció el crédito hipotecario. Eso es un problema porque estamos muy lejos de donde habíamos llegado, y porque si para gran parte de la sociedad la solución al problema de déficit habitacional está en conseguir un crédito hipotecario, de una situación en la que apenas empezaba a subir, de golpe se frene, volvemos a tener un problema. ¿Cuál es el problema con el crédito hipotecario en Argentina? Los cambios de precios relativos. ¿Qué son en este contexto los cambios de precios relativos? Que alguien saca un crédito hipotecario y el problema no es que suba la cuota, porque su salario también sube, el problema es que la cuota sube más que el salario. Bueno, lo que tenemos acá es una forma de ver los precios relativos, está el precio del metro cuadrado, con un proyecto acá en Córdoba del cual participa el Colegio de Arquitectos de Córdoba, que es el Sistema Estadístico de Costos de la Construcción Privada, que es modelizar y parametrizar una obra, de un edificio, desde el momento en que el desarrollista seña la tierra hasta el momento que hay alguien viviendo ahí adentro y que está todo escriturado, para poder trabajar no solo en la evolución de los costos por costos de materiales, de materias primas, sino también poder medir el impacto sobre los costos de los trámites en los distintos niveles del Estado. ¿Qué pasa si un final de obra me lo dan ahora, me lo dan 6 meses después? ¿Cuánto pesan los costos para poder decir, bueno, miren, este es el impacto sobre los costos y esto es entonces cuánto sube la vara para los hogares que quieren acceder a la vivienda? Si no, en términos de discusión pública parece que estuviéramos discutiendo sobre el beneficio de los desarrollistas o los honorarios de los arquitectos, y ponerlo en estos términos, ponerlo en che, ¿a dónde estamos llevando la vara para que la gente pueda acceder a la vivienda? Cuanto más costo le metemos a la obra, por ejemplo, porque metemos demasiadas demoras en los trámites, más alto va a ser el costo, pero lo que nos interesa acá es menos hogares van a poder acceder a la vivienda, y desde el punto de vista de ustedes, menos volumen de trabajo van a tener, porque son menos hogares los que van a poder comprar una
de vivienda. Bueno, en el marco de esas estadísticas de costo, que también sirve para algo que estuvieron discutiendo esta mañana, de si cambiamos materiales, cuánto aumentan los costos, pero cuánto aumenta el costo energético, el costo de mantenimiento, lo que sea, que nos debería servir al tenerlo en un mismo modelo para poder discutir cosas que pagan personas diferentes. El que paga el costo energético a lo largo de la vida del departamento, en general no es el que paga los costos del proyecto de construcción, y por lo tanto ahí hay un problema a resolver, que si tenemos todos los costos en el mismo lugar podemos medir ese problema y podemos empezar a generar mecanismos para ver cómo se generan incentivos para que esto se solucione de una manera eficiente. Bueno, eso estaba haciendo una locura total porque es algo complejo, pero se está haciendo acá en Córdoba con la participación del colegio. Esto es mucho más simple que eso, veamos cuánto sale el costo del metro cuadrado en el tiempo a partir de ese modelo, desde noviembre de 2015 hasta mayo de este año, y lo dividamos por el salario promedio. ¿Qué quiere decir? Que cuando ese número está más alto, es que se le encareció el metro cuadrado al asalariado promedio en blanco de la economía argentina. Y cuando está más bajo, se le abarató en términos de su salario. Si esto lo midiéramos en una economía normal, tendríamos barritas horizontales, digamos, a la misma altura, y tendríamos que mirar el número para ver la diferencia entre un mes y otro. Argentina es brutal para estas cosas. Hace que alguien que entró en un crédito cuando el costo estaba en 89, partiendo de 100 en diciembre de 2015, unos meses después estaba en 100, arriba de 100. Hay una diferencia de 24% entre el mínimo y el máximo. Ese es el problema con los créditos UBA. Porque hay mucha gente que plantea, bueno, pará, pero te estás quejando y en realidad te beneficiaste patrimonialmente. Vos tenés una deuda que se ajustó por inflación, pero en realidad tenés un inmueble que probablemente vale en dólares, probablemente no lo que valía, pero vale mucho en dólares, vos patrimonialmente estás mejor. Y la persona dice, sí, pero no puedo pagar la cuota. Es demasiado el esfuerzo porque me comió demasiado del ingreso. Claro, si una cuota subió 25% en términos reales, es decir, subió más que el resto, es decir, comió participación del presupuesto familiar, esa persona puede decir, che, muy bueno que estoy patrimonialmente mejor, pero no estoy en condiciones de pagarlo. Eso es lo que genera la economía argentina al ser tan inestable. Genera una paradoja enorme. Los índices UBA, como cualquier índice, como cualquier método de indexación, tiene su razón de ser en que está pensado para lidiar con la inflación. Pero funciona cuando la inflación es baja y estable, cuando es inestable pasan estos problemas. Pues si uno dice, bueno, la cuota del crédito UBA la ajustemos con los salarios, a lo largo de 30 años la persona va a terminar pagando mucho más que si se hubiera indexado por inflación, porque a lo largo de 30 años el salario real tiene que subir en una economía que crece. Pero si se ajusta por inflación, a lo largo de 30 años seguramente va a haber pagado menos que si hubiera estado indexado por salarios, pero en el corto plazo de un año a otro puede pasar de que tenía 30% de su ingreso comprometido y pasó a 40% o más. Y por lo tanto tiene problemas para pagarlo. Y si en lugar del precio del consumidor fuera de la construcción, está igual. ¿Qué pasa en Chile? Si el índice de precio que mueve la unidad de fomento sube más que el salario, está subiendo en decimales. Y los tipos tienen una inflación del 4% anual o del 3% anual. Es decir, no pasa nada, es casi una anécdota que subió la cuota unas décimas más de lo que subió el salario. El problema son los cambios brutales de precios relativos que tenemos en esta economía. Por supuesto, después cuando se da vuelta los números, cuando se queda atrasado el dólar, se queda atrasada la inflación y se recuperan los salarios, la persona siente alivio con su propia cuota porque está bajando el peso de esa cuota. El problema que tenemos en Argentina es que esa cuota va subiendo, va bajando en términos de la capacidad de compra de los hogares. Entonces los hogares van sufriendo, se alivian, van sufriendo, se alivian y los tipos se tienen que quedar 30 años así. Ese es el problema de la economía argentina. Por eso tenemos que solucionar este problema de tanta inestabilidad económica. Bueno, en el interín, esto es la Cámara Empresaria de Desarrollistas Urbanos de Córdoba, es la única estadística en el país que mide ventas de inmuebles de primera mano efectivamente realizadas. En el resto de los lugares la forma de hacer esto es con las escrituras, pero en las escrituras está mezclado qué es primera mano y qué es segunda mano,
y en las escrituras además se está registrando una operación hecha en un momento previo del pasado, en algunos lugares eso es poco tiempo, en lugares como Córdoba pues es un montón de tiempo. Puede aparecer hoy una escritura que en realidad es una operación de hace varios años. Esto mide en tiempo real, mes por mes, en mes calendario, cuánto efectivamente vendieron los desarrollistas de Córdoba, ya de escriturado o no. Y ahí ustedes pueden ver la caída enorme desde 2010 en adelante, y después lo sube y baja que viene teniendo en los últimos años, desde 2016 en adelante, y nunca ha logrado recuperarse esa venta, ni siquiera con el boom de los créditos hipotecarios, porque en general no iba a estos inmuebles de primera mano, porque la mayoría de ellos no tiene escritura. También una estadística de la CEDUC muestra que el 3-5% de lo que hay disponible para la venta, incluyendo pozos, pero digamos todo lo que hay de la venta, solo el 3-5% tiene escritura, el resto no. Entonces el crédito hipotecario pasó por otro lado, no dejó huella en estas estadísticas. Y esto, para terminar y dar lugar al ida y vuelta que querramos tener y a que pensemos juntos algunas cosas, esto es algo que podemos llamar el electrocardiograma económico de un país. La línea roja es el electrocardiograma económico de Estados Unidos, y la línea celeste es el electrocardiograma económico de Argentina. Los dos miden lo mismo, no es un dibujo, son datos reales. Puede parecer que hicimos un dibujo para explicar conceptualmente algo, no, son los números reales del movimiento trimestral del PBI real, es decir, sin inflación, sin estacionalidad, es decir, no es que un mes cae, un trimestre cae porque las empresas están de vacaciones, o sea, neteado los efectos estacionales, neteado la inflación, es decir, medido exactamente de la misma manera en los dos países. Ustedes ven que la línea roja es un electrocardiograma que no es como el electrocardiograma de una persona. Si como persona tuviéramos el electrocardiograma rojo estaríamos en problemas. Pero para un país eso es el electrocardiograma de una economía estable, donde hay un trimestre donde la economía crece más, otro donde crece menos, pero las diferencias no son brutales. La línea celeste es brutal, es el electrocardiograma de un paciente, en este caso un país, con arritmias, con taquicardia, con preinfarto. Esa es la economía argentina. Pero hay una cuestión que es obvia y otra que no lo es tanto, y quiero hacer énfasis en la que no lo es tanto. La que es obvia es que esa es una economía complicadita, una economía llena de amenazas, de riesgos. Esa es una economía donde el que se distrae se puede fundir muy rápido. Esa es una economía donde los comerciantes y los industriales se pueden fundir alegremente. Fundirse alegremente es alguien que está contento porque está rotando y está vendiendo y se sienta con el contador y le muestra que está totalmente fundido porque estuvo vendiendo por debajo del costo de reposición. Y cuanto más rota, más rápido se funde. Algo que le está pasando a un montón de comerciantes que vienen corriendo de atrás a los precios y a los costos de reposición de hace un año. Es una economía muy complicada. Pero lo que quiero destacar no es eso, que es obvio, sino que es una economía llena de oportunidades. La inestabilidad económica amplifica todo, los riesgos por un lado y las oportunidades por el otro. En el sector de la construcción ni hablar. Más que animarse a entrar a la construcción o no en Argentina, es una cuestión de ser tiempistas. En qué momento conviene entrar y en cuáles no. Porque probablemente muchos dirán, no, prefiero ir a un país más tranquilo. Bueno, probablemente no vas a ganar lo mismo que podrías ganar acá. Tampoco vas a tener riesgo de pagar tanto como tener riesgo acá. Esta es una economía para estar atentos, para estar pendientes de la economía. Todos nosotros tenemos que saber más de economía, ustedes tienen que saber más de economía que sus colegas de otros países. Porque en otros países no pasan todas estas cosas. Ustedes tienen que saber más de economía e incluso tienen que saber cosas distintas, porque Argentina funciona en muchos aspectos distintos de cómo plantean los libros de economía, pero eso es tema para otra discusión, porque eso podemos hablar largo rato. Lo que les quiero transmitir es que ustedes que si están acá es porque han decidido, todos hemos decidido estar acá, tenemos que enfrentar esta economía, ojalá algún día cambie, va a ser en beneficio nuestro, que tengamos una economía más tranquila, que no estemos todo el tiempo pendientes de cosas que los colegas de ustedes en Canadá, en Chile o en Australia no pueden creer que ustedes estén pendientes de quién es el ministro de Economía, quién es el presidente del Banco Central, qué dice esta noche el presidente del Banco Central o cuántas reservas hay en el Banco Central, que es una excentricidad total. Nadie en un país normal que no sea economista sabe, ni le interesa, ni le sirve saber cuántas reservas hay en el Banco Central. Bueno, nosotros tenemos que estar también prestándole atención a eso. Ojalá que eso cambie alguna vez. Mientras tanto, esta es la economía que tenemos que estar muy atentos, prestarle realmente mucha atención a
a la economía, con el desafío además que no tenemos que descuidar nuestra actividad. Ustedes tienen que seguir siendo arquitectos mientras se preocupan por estas cosas. Bueno, ahora seguimos entonces esta charla por otra vía. Gracias. ¿Alguna consulta? Les acabo de decir que esto está teniendo una oportunidad y se deprimen. Mira, para que no se deprimiera. Bueno, a ver, yo voy a empezar. En general, en nuestra profesión tenemos mucha capacidad técnica, pero poca capacidad de proyección de lo económico. Y la consulta sería cuáles serían los indicadores que tendríamos que tener nosotros para futuras inversiones, cuáles son los indicadores económicos que de alguna manera nos pueden marcar una proyección del futuro de esa inversión, aunque sean indicadores, digamos, cotidianos, no para investigar sobre otras cosas más que eso. Mucho de esto depende, por supuesto, de qué producto y vendido en qué mercado, pero por ejemplo, para los productos que van en general a inversores, el valor relativo del dólar y las tasas de interés son las variables que, como el inversor las mira, ustedes del otro lado de los proyectos también tienen que mirarlas. ¿Qué ocurre? Cuando ocurre como en el último año, donde el dólar es extremadamente inestable y atractivo porque todo el mundo sabe que pega unas escapadas enormes, o la tasa de interés es enorme, o peor, las dos cosas son grandes, muy difícil vender un inmueble. ¿Por qué? Porque no solo el inversor está entretenido ganando plata con tasa de interés o ganando en pesos apostando al dólar, sino porque además el inversor sabe que cuando el dólar se escapa, por más que arrastre muchos costos de materiales, el costo del metro cuadrado baja en dólares, porque hay una parte de los costos de construcción que se licúan en términos de dólares, de entrada la mano de obra y algunos otros componentes. Entonces sabe que si el dólar se escapa, a los inmuebles tiene que entrar cuando entienda que el dólar ya llegó al máximo, porque ahí es donde va a encontrar el metro cuadrado en dólares al mínimo. Entonces hay un montón de situaciones en las cuales ustedes del sector privado van a tentar al inversor y decir, mirá lo barato que te estoy vendiendo en dólares el metro cuadrado, y el inversor, si cree que el dólar va a seguir subiendo, te dice, no, pará, lo compro dentro de 6 meses. Ahora no te dice nada, che, vení dentro de unos meses, me voy de viaje, no sé, cualquier cosa. Ahora, cuando siente que el dólar ya llegó al techo, porque llegó un gobierno que puso un tipo de cambio fijo, porque llegó un gobierno que dio confianza y el dólar empieza a bajar o lo que sea, el inversor es el que vuelve corriendo a ver si seguís teniendo el inmueble. Porque el inversor en Argentina está tan entrenado que entiende esto que yo les decía recién, es un tiempista. El tipo no es que dice, convienen los dólares o no conviene el inmueble o no. Dice, ¿cuándo? ¿De cuánto estamos hablando? Muchos han sido tan tiempistas que han comprado inmuebles al 50% de su valor anterior en dólares en 2002 y lo vendieron a valores altísimos en 2015 y se pasaron a dólares y después compraron un metro cuadrado barato de nuevo. Cuando lo vemos ahora en el tiempo nos damos cuenta dónde estaba el negocio. Existe darse cuenta en tiempo real, obviamente, lo cual es difícil, pero esas son las variables que uno tiene que estar mirando. Ahí empiezan o entran también las expectativas políticas y los distintos componentes que van a terminar incidiendo sobre la política económica. Un próximo gobierno va a arrancar devaluando, va a arrancar frenando el tipo de cambio, va a poner un tipo de cambio fijo, va a hacer un dólar administrado, va a dejar dólar libre. Este gobierno creyó mucho en el tipo de cambio flexible sin intervención del Banco Central. Era una invitación a comprar dólares y a decir, esperá, te compro el inmueble después que se haya ido el dólar a la nube. El Fondo Monetario planteaba, che, tiene que dejar libre el dólar, en algún momento va a frenar. Los economistas del fondo no entienden que cuando uno suelta el tipo de cambio en Argentina y un Banco Central no puede intervenir, puede frenar un nivel estratosférico. En 2002 frenó en lo que hoy serían 100 pesos por dólar. Por eso cuando el dólar llegó ahí, muchos salieron a comprar inmuebles, porque el valor en dólar estaba bajísimo, más todavía en un contexto de crisis donde el que está vendiendo no se queda a sostener el precio o a esperar que sube el precio. Está vendiendo porque necesita quemar ese activo y por lo tanto lo está vendiendo muy barato. Si el inversor es tiempista,
ustedes tienen que tratar de interpretar qué está viendo el inversor, pero ustedes tienen que ser también tiempistas para tratar de venderlo. Cuando el producto está destinado al consumidor final, ahí entra la cuestión de en qué momento va a estar mejor la relación entre el costo del inmueble y los salarios. Ya no es en el momento donde se escapa el dólar, es en el momento donde se atrasa el dólar. Cuando el dólar se empieza a quedar atrasado, los salarios tienen más poder de compra en dólares, pueden comprar más inmuebles. Ahí es el momento, en realidad, antes de eso, para llegar a tiempo en ese momento, porque ustedes tienen la complicación adicional, además de cuándo piensan un proyecto y cuándo están en condiciones de venderlo. Ahí el indicador es otro, el indicador es el salario contra dólar, el salario contra costo de construcción y, por supuesto, todas las expectativas de cómo juega eso. La tasa de interés alta juega en contra de cualquiera de los dos mercados, juega en contra del financiero porque el tipo le interesa la renta financiera más que otra cosa, salvo que encuentre una oportunidad muy barata, y para el consumidor final no tiene cómo pagar el inmueble si no tiene tasas de interés aceptables. Entonces, todas esas variables vinculadas con la macro en cualquier país del mundo serían relevantes, que son extremadamente relevantes porque todo el negocio se está jugando en eso, en qué momento estamos del ciclo y de la relación de los precios relativos. ¿Alguna consulta? ¿Alguna de esas oportunidades cuál sería? De las que hablan, dijiste que había, así como había dificultades, había oportunidades. Bueno, primero, todo el tiempo está en esa oportunidad por el momento en que uno entra. Probablemente, eso tenemos que esperar que se defina la elección, que haya nuevo presidente. Pero el nuevo presidente seguramente va a querer estabilizar el dólar. Si es Fernández ya lo ha planteado. O sea, no vamos a hacer tipo de cambio libre, sin intervención del Banco Central. Si fuera Macri sigue creyendo, por lo menos eso es lo que nos dice a nosotros como observadores externos, nos dice que sigue creyendo en lo que hizo y que haría exactamente lo mismo. Pero debería haber aprendido de las enormes dificultades que tuvo intentando con un tipo de cambio flexible, después con las bandas cambiarias. Es probable que si gana también trate de estabilizar el dólar, porque ya vio lo que genera en términos de inflación. Si llegado el momento viéramos que eso ocurre, es el momento para el inversor, para salir a comprar inmuebles baratos en dólares, y es el momento para estar del otro lado vendiéndoselo o vendiéndole proyectos para que construya con costos bajos en dólares. Porque también otra cosa, si el próximo gobierno lograra estabilizar y convencernos de que va a estabilizar el tipo de cambio, empieza a bajar la tasa de interés. Porque la lógica es, soy el Banco Central, te doy tipo de cambio flexible, me comprometo, me ato las manos, no me intervenir en el mercado cambiario. Salimos todos a comprar dólares y para convencerte de que te quedes en pesos te tiene que dar una tasa altísima. Tipo de cambio libre es tasa de interés alta. Te controlo el tipo de cambio y te doy cierta previsibilidad en el tipo de cambio, salen todos corriendo a tasa de interés y la tasa de interés baja. El inversor con dólar, que ya no tiene perspectiva que suba, y con tasa de interés, que ya no es tan atractiva como antes, ahí sí te va a decir, che, ¿qué inmueble tenías? Te lo quiero comprar en dólar. ¿Por qué? Porque ese es el mejor momento. Después de eso el costo en dólares va a subir, porque con un dólar planchado y los salarios lo van a seguir subiendo y cierta inflación residual, el momento de dólares, de costo en dólares más bajo es en el momento en que el dólar subió tanto, subió mucho y se frena. Ahí va a aparecer una oportunidad. Por supuesto puede pasar que o Fernández o Macri arranquen con el pie izquierdo, desate un desastre y vuelvan a saltar el tipo de cambio, de nuevo tener un periodo donde no le vende un inmueble a nadie, pero sabes que cuando eso frene te va a agarrar con un producto con un precio bajo en dólares. Ahí por supuesto hay una diferencia grande. El mercado inmobiliario, ustedes saben, está totalmente segmentado, una diferencia enorme entre el desarrollista y el propietario de un inmueble. El propietario de un inmueble quiere mantener el valor en dólares. Por eso se caen como un piano las operaciones de segunda mano cuando hay inestabilidad cambiaria. Porque el dólar queda alto, el inmueble en dólares le queda caro al comprador y el propietario dice, no, esto valió siempre $100.000, lo compré $100.000, no lo vendo si no me dan $100.000. Che, pero no lo va a poder vender, bueno, no lo vende, salvo que esté apurado. Se frena ese mercado. El mercado inmobiliario
es otra cosa, tiene otro movimiento. El desarrollista o el arquitecto independiente que construye dúplex o lo que sea, lo que necesita es girar, es decir, construir, vender, recuperar, vender con algún margen sobre el costo y seguir construyendo. Entonces, si el dólar se escapó, seguramente no va a querer sostener el valor en dólares a riesgo de no venderlo y que se le frene su negocio. Tráeme los dólares, tráeme los pesos. Más, aparece la oportunidad cuando aparece un dólar paralelo. ¿Te suena conocido? Aparece un dólar paralelo y voy a decir, che, mirá, hagamos una cosa, vendete los dólares. Yo no te dije nada, ¿no? Pero vende los dólares en el paralelo, tráeme los pesos, te termina saliendo menos en dólares todavía. Han salido desarrollistas en distintos lugares y dicen, che, te vendo los terrenos más baratos en dólares de lo que te imaginas. No me traigas los dólares. ¿Me traes los dólares? Tráeme pesos. Vendé los dólares, yo no me fijo dónde vender los dólares, tráemelos. Ahí en medio del caos económico y de una economía con problemas, con restricciones cambiarias, con varios tipos de cambios, aparecen oportunidades de hacer diferencia. Hay varios desarrollistas que lo han hecho y que reaccionaron rápido porque ya lo hacían en 2015. Encontraron de nuevo algo que creían que se había perdido por mucho tiempo y aparece de nuevo ahí disponible. La venta para consumidor final va a tardar más. De todas maneras, si se diera ese escenario de frenar el dólar y que bajen las tasas, empieza a aparecer de nuevo el crédito hipotecario. Hay que esperar que empiece a recuperarse el poder adquisitivo de los salarios. Pero en Argentina todo se mueve extremadamente rápido. ¿Cómo? No sabemos. ¿Alguien más? Vos hablás de que el próximo gobierno podría intervenir en el mercado cambiario, pero sabemos todos que no hay fondos para intervenir en el mercado cambiario. 50.000 millones de dólares en el Banco Central. Porque lo que se dice está mal. Por lo siguiente, vayamos a 2015. Voy a poner un breve ejemplo, donde el nombre no importa por la persona, porque no es para personalizar, pero sí para visualizarlo. Federico Sturzenegger era parte de la oposición de Cambiemos. Agosto, septiembre de 2015, decía, no, che, el Banco Central no tiene 25.000 millones de dólares, acuérdense en aquella época, no tiene 25.000, porque le debemos 11.000 millones de dólares a China con el sobre moneda, le debemos 3.000 al Banco de Francia, le debemos tanto, quedan cero o negativo. Bien, 10 de diciembre, asume el Banco Central y dice, bueno, che, ya que tenemos 25.000 millones de dólares, si tenés cero, tenemos 25.000 millones de dólares, bueno, en realidad ahora le vamos a sumar 5.000 más, o sea, ahora tenemos 30.000 porque le pedimos 5.000 prestados a un conjunto de bancos. ¿Lo voy a decir? ¿No era que estabas restando lo que se debía y ahora en lugar de restarlo lo sumás y en lugar de darte 0 te da 30.000? ¿Por qué la misma persona restaba primero y después sumaba después? Porque a los fines de el motivo para el cual le prestamos atención a las reservas del Banco Central es el poder de fuego que tiene para el caso de que quiera intervenir en el mercado y marcar el ritmo de la evolución del dólar. Si no llegamos al absurdo, que se está repitiendo ahora en estos días, de, no, esta parte en realidad es una parte, esto se lo debemos a China, lo podemos mostrar en la reserva, pero no se puede usar. Es solo para fortalecer reservas. Es decir, ¿para qué va a fortalecer reservas si después para meterte en la cancha no las va a contar? Es casi tan absurdo como pedirle un crédito al banco y decirle, bueno, hasta que vence el crédito no lo puedo tocar de la cuenta corriente porque no es mío, es del banco. Y me dice, ¿para qué lo pediste? Usalo. Lo que tenés que prever es cómo va a ser para devolverlo, para renovar, o lo que sea. Entonces, ¿cuál es el punto? Que teniendo 50.000 millones de dólares, también lo podés usar mal. ¿Cuál es la forma de usarlo mal? El mercado cree que el dólar va a subir, hay más demanda que oferta de dólares, y el Banco Central licita todos los días 50 millones, 100 millones. ¿Qué va a pasar en ese mercado? Lo van a desplumar al Banco Central. El mercado le va a comprar todos los dólares que tire, eso es lo que pasaba en Sturzenegger. Eso es lo que pasaba con las licitaciones que decía el fondo. Distinto de decir, bueno, che, hagamos una cosa, ya que tenemos 50.000 millones de dólares, mirá, el dólar está a 60. Todos creen que va a subir, salen a comprar, compren, lo dejan subir a 62. Cuando llega a 62 hace aparecer en las pantallitas de los operadores 5.000 millones de dólares a 60. Automáticamente baja a 60, todo lo que compraron a 62 pierden plata. Miran que hay atrás del Banco Central, ven 50.000 millones de dólares, de los cuales con esa estrategia no gastó un solo dólar, solo mostró que los tenía. No especulamos más con el dólar.
de una semana a otra, porque sabés que tiene más poder de fuego el Banco Central. Y nos vamos todos a plazo fijo y cae la tasa de interés. Eso puede parecer, capaz que a alguno de ustedes les parezca algo teórico, extraño. Lo hacía Redrado, independientemente de lo que decimos Redrado, lo hacía Redrado en 2008 y 2009. ¿Cuál es el secreto para eso? Que no haya atraso cambiario, que en 2015 sí había atraso cambiario, ahora no, el dólar está alto, que haya suficientes reservas propias, prestadas, las que sean, y que el Banco Central esté dispuesto a usarla de esa manera para disciplinar el mercado. Si se dan esas tres condiciones, podés estabilizar el tipo de cambio. Ni siquiera hace falta tener tipo de cambio fijo, lo haces subir al ritmo que quieras. Pero lo que elimina es la posibilidad de ganar plata entre esta semana y la semana que viene. Eliminar la especulación corta. Entonces, eso es posible de hacer, por eso, de quienes pueden ganar y de sus economistas, tendremos que ver quiénes piensan en esta línea, quiénes piensan en tipo de cambio flexible o en cualquier otra cosa, porque eso es factible de hacer y eso es lo único que ha funcionado con el tipo de cambio en los últimos años. ¿Y doctor? Ahí había otro que levantó la mano. Bueno, ya está. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muy bien, damos por terminadas las actividades del día. A partir de las 20:30 hay un lunch previsto en la planta baja del salón y mañana las actividades comienzan a las 15. Buenas noches.